Muchas gracias nuevamente por su atención. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a los organizadores de este evento de divulgación y debate en materia de delitos contra la administración pública. Hoy analizaremos el delito de peculado y en gran parte sus diversas modalidades. De acuerdo con los datos del Ministerio Público, entre 2016 y 2018, y seguramente en los últimos años, ha sido uno de aquellos delitos que mayor incidencia ha tenido en casos de delitos de corrupción de funcionarios. Así que comprenderán ustedes la importancia del tratamiento de este tema. Uno de los autores que se ha ocupado de analizar históricamente el delito de peculado es Fidel Rojas Vargas. En su texto Delitos contra la Administración Pública nos informa que peculado o peculatus es un delito histórico que proviene del latín pecus, que significa ganado, y latus, que significa hurto, que etiológicamente significa hurto de ganado. En Roma, el ganado era el bien más preciado junto a la tierra. Servía de medio de cambio comercial y definía el estatus socioeconómico de la persona. ¿Cómo era la muestra de la riqueza? Pues quienes tenían tierras, quienes tenían ganado, tenían el poder de hecho en la sociedad romana. Eran los terratenientes, los propietarios de grandes latifundios, y por lo tanto la posesión de ganado era pues una muestra de poder, era muestra de altas dignaturas. Los patricios romanos se caracterizaban por eso, por ser propietarios de extensiones de terrenos inmensas en Roma, en Grecia también, y por la posesión de ganado. Obviamente no había, como es obvio entender, desarrollo de manufactura ni de industria en esos tiempos. Más allá del comercio que se hacía con los pueblos fenicios, con los pueblos árabes, pero el ganado tenía una importancia enorme. El término fue tomado jurídicamente en la época de la República para indicar el hurto de cosas de valor, hasta llegar a la época del Imperio a la noción de crimen speculatus, o hurto de dinero y bienes públicos. Tanto la legislación ateniense como la romana castigaron con severas penas el hurto de los dineros del Estado, que llegaban con sanciones hasta la muerte. La Lex Julia reguló el tratamiento penal de los peculadores, creándose un tribunal especial que sustanciaba los numerosos casos que se presentaban. El digesto, ya en las postrimerías del imperio, reconoció 3 clases de peculado: por sustracción, por retención y uso, extendiéndose incluso a los jueces, así como a aquellos que prestaban ayudas o a sabiendas recibían las cantidades sustraídas. En el derecho penal romano se crearon así las figuras de peculado y el de malversación, que se extiende por el mundo occidental, siendo recepcionado por el derecho medieval, por la ley de las 7 partidas, la ordenanza francesa de 1620, 1690 y 1701, hasta llegar a los códigos penales de Francia de 1810, Alemania de 1870 e Italia de 1889. Señala el profesor Abanto que la cabeza de ganado se extendió a la moneda de cobre, en la que aparecía la cabeza de buey, y de allí es que se generaliza para designar al patrimonio público. El peculado es un delito conocido, tanto en Grecia, en Roma, y a lo largo de la evolución de la humanidad. Las penas, por ejemplo, en el derecho romano de la época de la monarquía y la república, eran penas altísimas, penas severas, hasta con pena de muerte se castigaban a los funcionarios que peculaban. Es decir, aquellos que se apropiaban del patrimonio que era sagrado o del patrimonio del Estado. Hay que tomar en cuenta que antes de que la sociedad se convirtiera en un Estado, en un país o en un Estado moderno, la religión y la vida civil estaban íntimamente vinculadas.
confundidas. Por lo tanto, el peculado protegía tanto los bienes sagrados o bienes de los sacerdotes de la iglesia, como también los bienes del Estado. De ahí que, como anota el profesor Abanto, en el derecho romano se consideraba al principio que la sustracción del peculio público, era similar al sacrilegio o a la profanación. Paulatinamente, con el desarrollo de las sociedades, las penas para el peculado han ido disminuyendo. Y esto influyó ya cuando el Estado se organiza como tal a partir del siglo XVI. En adelante las penas bajaron, porque obviamente los grandes funcionarios no podían tratarse tan duramente. Y esto motivó que las normas de peculado sobre corrupción, según anota el profesor Fidel Vargas, que estas sanciones disminuyeran en su rigor, en la medida en que los funcionarios, que eran la burocracia, ya estaba entronizada en los estados. Entonces necesitaban penas no tan graves, penas que fueran manejables para ellos mismos. Como escuchan, y esto como precisión, el peculado es un delito que tiene que ver con patrimonio del Estado, con patrimonio entendido en tanto una noción de suma importancia para la existencia misma de los estados. Si es que no hay patrimonio, obviamente que el Estado deja de tener existencia, o al menos una existencia eficaz. Una nación, un país, un Estado, en tanto forma jurídica de la nación, necesita patrimonio. El patrimonio es lo que le permite, lo que posibilita que el Estado cumpla con sus fines. Los fines de dar desarrollo, programar calidad de vida a la población, posibilitar el ascenso vertical y horizontal a los pobladores. En suma, pues, el patrimonio es de gran importancia para cualquier Estado, de la naturaleza que se trate el Estado. Siguiente diapositiva, por favor. El peculado, nosotros lo regulamos en el artículo 387 del Código Penal. Es una regulación que tenemos desde el artículo 346 del Código Penal de 1924. Arrastramos la misma definición de peculado desde esa época. No ha habido mayores cambios. El artículo 346 del Código Penal de 1924 decía: el funcionario o empleado público que se apropiare o utilizare en cualquier forma para sí o para otros de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia estuviera confiada por razón de su cargo y que sería reprimido con penitenciaría no mayor de 10 años. ¿Les suena conocido? Miren la penalidad alta que tenía el peculado en esos tiempos, 10 años. Pues el peculado del Código Penal de 1991 bajó su rigor de pena de 2 a 8 años. En cambio, el Código Penal del 24 tenía una pena bastante alta. Claro que esto ha sido objeto de numerosas modificaciones de las que nos vamos a ocupar más adelante. En el Código Penal de 1863, que es nuestro primer Código Penal, luego de que el Estado empieza pues a estructurarse después del segundo gobierno de Mariscal Castilla, en la que la sociedad peruana va cogiendo forma, luego de un periodo de desorden, de caos, que vino con los militarismos de los vencedores de la guerra de la independencia, el Estado peruano empieza a articularse. Entonces se da un proceso de codificación, se da el Código Civil y también el Código Penal. El Código Penal de 1863 decía lo siguiente en el artículo 196. El empleado que sustrae o consiente que otro sustraiga los bienes, caudales u otros valores públicos confiados a su administración o custodia será castigado con inhabilitación absoluta de tercer grado y reclusión en primer grado si la sustracción fuere menor de 500 pesos. Esta redacción del Código Penal de 1863 tiene que ver con el modelo español, con el Código Penal español de 1822, que fue el primer código
de España y que fue el paradigma para los códigos latinoamericanos. Posteriormente España tendría otros códigos penales a lo largo del siglo XIX, pero fue el Código Penal de 1822, un código de corte liberal, que permitió que los legisladores peruanos copiaran en gran parte el modelo de especulado. Fíjense la redacción: sustrae o consiente que otro sustraiga. Es decir, comprendía tanto la fórmula comisiva como la fórmula omisiva. Consentir que otro sustraiga. Miren el término que emplea, el verbo rector sustraer, no apropiarse. Cuando nosotros cambiamos de modelo con el Código Penal de 1924, empleamos el término apropiarse, que tiene que ver más con el Código Penal italiano de 1889, conocido como el Código Zanardelli, en mención a Zanardelli, que fue el ministro de Justicia de esa época. Bien, luego de estos aspectos históricos, entonces es necesario hacer algunas precisiones. Nuestro Código Penal, a nivel de delito de peculado, es un delito que se caracteriza por utilizar el verbo se apropia o utiliza. Se apropia o utiliza. Es una modalidad que no la vamos a encontrar en el Código Penal español actual ni en el Código Penal argentino. Nosotros seguimos una orientación diferente, que es la orientación italiana, que se encuentra también en el actual Código Penal de Italia, del año 1930, pero que rige en la actualidad. Por lo tanto, cuando se analiza la tipicidad del delito de peculado, hay que tomar en cuenta que el concepto rector básico, que la conducta típica es apropiarse, no sustraer, lo cual, sin embargo, no quita la posibilidad que el funcionario sustraiga los bienes. Porque si revisamos nuestro modelo del Código Penal de 1924, el artículo dice que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, que es la misma propuesta legislativa del Código Penal de 1991. Miren ese mecanismo, esa técnica legislativa de cerrar y abrir, porque cuando dice se apropia, está dándonos una modalidad específica de apoderamiento, pero además dice, se apropia de cualquier forma. Cuando emplea la predicación de cualquier forma, lo que está haciendo el tipo penal es abriendo nuevamente el tipo. Es como lo que sucede en el lavado de activos. El lavado de activos dice que el delito está relacionado al delito precedente. Es decir, está relacionado al tráfico ilícito de drogas, al tráfico de armas, etc. Está cerrando. Y después dice, y cualquier otro delito del cual se derive o provenga beneficio patrimonial. Esa es la técnica legislativa también empleada en el delito de peculado. La tipicidad de Sierra, al emplear apropia, se abre al decir de cualquier forma, de modo tal que ingresan también la sustracción y otras modalidades imaginables. Así lo tiene dicho Fidel Rojas Vargas cuando dice en su texto que la sustracción de los bienes por parte del funcionario que los administra o custodia, como cuando los desplaza a su domicilio o a lugares distintos del ámbito de control público, constituye un modo de expresar la concretización de la apropiación de los bienes muebles. En tanto, incorporación a su patrimonio o patrimonio ajeno. Y continúa, dice. Es decir, no siempre, en todos los casos, la apropiación va a suponer disponer del patrimonio público, al margen de la sustracción. Esta modalidad de remoción del bien también puede jugar un rol en el contexto de la apropiación. Máxime si la norma penal expresamente utiliza un elemento indicativo adicional, sumamente indicativo, acerca de la apropiación o utilización en cualquier forma. En la práctica, tanto la apropiación o utilización en cualquier forma se dan, por ejemplo, a través de la transferencia de fondos. Cuando un funcionario hace
que de las cuentas del Estado que él administra, esos fondos pasen a una cuenta particular de un amigo, de un familiar, o de la señora, o de un tercero. Esa es una forma de apropiación también. La utilización de estos verbos rectores, apropiación o utilización, entonces, no tiene doctrina informada ni en España ni en Argentina, que son los modelos de los cuales nosotros nos servimos mucho para establecer doctrina. Lo tiene entonces en el Código Penal italiano, que es a donde tenemos que irnos si es que queremos encontrar doctrina de nivel a la jurisprudencia de los tribunales de casación italianos respecto del delito de peculado. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las clases de peculado. Carrara, citado por Fidel Rojas Vargas, habla de dos grandes grupos o tipologías: el peculado propio y el peculado impropio, que lo pueden ver ustedes en la diapositiva. El peculado propio, cometido por los funcionarios o servidores que en el contexto de una vinculación funcional con el caudal o efecto se hallen en posesión material o jurídica del bien, apropiándoselos, usando o sustrayéndolos de la esfera pública. Vinculación funcional. Este grupo de peculado propio está integrado a su vez por otras tipologías. El peculado por apropiación, que está caracterizado por el apoderamiento doloso de bienes públicos por parte del funcionario servidor. Viene una sexta modificatoria ya reciente, del 28 de abril pasado, donde ya se incluye un periodo de temporalidad en lo que es la pena de inhabilitación. Pero ese artículo en particular merece una explicación. Vean, la última reforma del artículo 387, publicada en abril pasado, no la varió de forma esencial en cuanto al contenido del tipo penal básico, que, como pueden observar en todas las diapositivas, solo sufrió modificación en junio del 2011, cuando se pretendió suprimir el para sí o para otro para reemplazarlo, o consciente, decía, que un tercero se apropie o utilice los caudales o efectos. Extremo que tuvo vigencia de apenas un mes y 10 días para volver a la tipificación inicial misma, y que es la que ha conservado la estructura de tipo base. Esta vez, con la última modificatoria, se ha adicionado primero a la circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o programas de apoyo e inclusión social, para incluir en este párrafo los programas de desarrollo referidos, entre otros, a la intervención del sector público en el desarrollo de la población rural en zonas de pobreza, principalmente en sierra y selva, en temas de agricultura, pesca artesanal, acuicultura, manejo sostenible del medio ambiente, desarrollo y fortalecimiento del turismo rural, agroexportación, entre otras tantas actividades que forman parte de ese rubro y que expresamente no estaban contenidas en esta parte. Asimismo, se ha adicionado como circunstancia agravante cuando el agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional. Esto a propósito de las diversas denuncias sobre casos de corrupción en el marco de la emergencia nacional por la COVID-19, agravante que incluso alcanza a otros supuestos como la colusión desleal y la malversación de fondos. Otro cambio importante es el incremento punitivo, hasta 15 años en todas las modalidades agravadas, así como la figura de la inhabilitación perpetua o muerte civil para aquellos que incurren en peculado, y una serie de delitos que están contenidos también en el artículo 426 del Código Penal. Si bien podemos coincidir en que estas modificatorias, que incluyen también la pertenencia a una organización criminal, o cuando esto se cometa dentro de una organización criminal,
Estas modificaciones, decía, son necesarias para la lucha contra la corrupción en el actual contexto de emergencia sanitaria. Parecería también un poco criticable que no se haya incluido estas agravantes en lo que es, por ejemplo, el delito de negociación incompatible, pese a la similitud que tiene con el delito de colusión, pues ambos se cometen en el marco de contrataciones públicas y usualmente el delito de negociación incompatible es utilizado por los operadores jurídicos como una figura penal alternativa o residual al delito de colusión, aunque llegó un año después del inicio de la pandemia, representa un avance en la lucha contra la corrupción. Y si bien antes podían existir dudas de si la agravante programas con fines asistenciales, de apoyo e inclusión social o de desarrollo, se podía aplicar para sancionar con mayor gravedad a los funcionarios o servidores públicos que hacían uso y apropiación indebida de bienes relacionados a la protección de los ciudadanos. Con esta ley ya queda indudablemente establecida que si nos encontramos en dicho escenario, se aplicará una mayor sanción penal para estos hechos. Pero la pregunta siempre será si el incremento de sanción es un impedimento para que estos actos sigan ocurriendo. Pues como anota, por ejemplo, el autor español Blanco Cordero, existen 3 aspectos que dificultan la investigación de este tipo de actos por el uso de mecanismos cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Uno de ellos es la globalización de las actividades, otra es la tendencia al profesionalismo en estas actividades y la complejidad de los nuevos métodos que son empleados. Entonces, hay que estar preparados para hacer frente a este tipo de actividad criminal. Siguiente diapositiva, por favor. La naturaleza jurídica del delito de peculado. ¿Es un delito especial? ¿Es un delito común? Es un delito especial de infracción de deber. Decíamos la sesión anterior que es usual que los códigos penales clasifiquen los delitos en atención a la calidad de los agentes que cometen el ilícito penal y a la naturaleza de los deberes que estos infringen en su comportamiento, sea comisivo o sea omisivo. En la medida que el tipo penal exija singulares cualidades en el autor, quien comete, ejecuta actos de tentativa o de consumación, quien comete la conducta típica, estaremos frente a delitos especiales. En cambio, y generalmente, cuando el tipo se haya redactado de modo impersonal, con palabras el qué, quién, cualquiera qué, nos encontraremos frente a delitos comunes. En el caso de los delitos especiales, la norma penal está circunscrita al ámbito de quebrantamiento de deberes especiales. Deberes especiales que la gente mantiene en su relación con el bien jurídico. En el caso, pues, de los delitos comunes, el agente viola reglas generales que por igual involucran al común de las personas. Como se ha visto, el elemento del tipo funcionario público es central en estos delitos contra la administración pública, cohecho, peculados, colusiones, abuso de autoridad, malversaciones. En tal sentido, el legislador ha decidido que en estos delitos de corrupción y en el de peculado en particular, tenga que intervenir necesariamente como autor un funcionario o servidor público con las diferencias que anoté en la sesión anterior. Esta circunstancia es la que convierte los delitos contra la administración pública, en particular el peculado, en delitos especiales o de infracción de deber, que se dividen a su vez en propios e impropios, que solo para recordar se diferencian en que los impropios se presentan cuando un delito común, homicidio, lesiones, tráfico ilícito de drogas, secuestro, cuando un delito común como estos incluye expresamente la intervención del sujeto público, por ejemplo, como una circunstancia agravante, es decir, un delito especial porque se trata de un delito común cometible por un sujeto indeterminado, pero que es ejecutado o consumado por un sujeto especial. Que no es una exigencia del tipo, será para una circunstancia agravante
pero no para su condición en el tipo base. Muy bien, vayamos entonces siguiendo con las precisiones. Otra precisión que tiene que ver con el delito de peculado es que es un delito especial de infracción de deber. Hablamos de una relación o vinculación funcional muy intensa. No es, por ejemplo, como lo que pasa con el delito de enriquecimiento ilícito. En el enriquecimiento, ¿qué dice el tipo penal? El funcionario que se enriquece, que abusando del cargo se enriquece. Abusar del cargo es algo muy amplio. Igualmente sucede con el delito de concusión, en el artículo 382 del Código Penal. Ese delito dice: el funcionario público que abusando del cargo se hace dar o entregar dinero o bien patrimonial abusando del cargo. Pero existe otro rango de delitos en los cuales la vinculación funcional es muy estricta, muy formal, y a ese orden pertenece el delito de peculado. Porque el autor solamente puede ser el funcionario que se apropia para sí o para otro de caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia estén confiados en razón de su cargo. Algo similar a estos delitos de infracción de deber intensamente vinculados lo tenemos, por ejemplo, en el delito de cohecho. Cohecho solamente puede ser cometido por el funcionario que viola deberes propios del cargo, que viola las atribuciones derivadas de su cargo. No puede haber cohecho en sentido genérico. El cohecho por recibir un donativo sin que esto suponga violentar mis obligaciones por el solo hecho de recibir como una gracia. El cohecho también tiene una estrecha o intensa vinculación funcional. Los delitos especiales propios de función, entre los que destacan los delitos contra la administración pública en general y el peculado en particular, son tales tanto por la calidad de los funcionarios o servidores públicos que lesionan con sus actos u omisiones el bien jurídico y vulneran la vigencia de la norma, como por el manifiesto quebrantamiento de los roles. ¿Cuáles son esos roles? El conjunto de deberes institucionales que asumen, siendo esto lo que en realidad la hace especial, distinto de los comunes. Por eso es que existe un delito funcional. Entonces, si solo nos fijamos en la calidad pública de la gente o en la función desligada del bien jurídico específico, no va a haber delito especial. Por ejemplo, si un funcionario sustrae bienes públicos que no está bajo su administración o custodia, ¿comete delito común o comete delito peculado? Obviamente, un delito común. ¿Por qué? Porque no existe esa relación funcional. La sentencia de casación 1004 Moquegua de la Sala Penal Permanente del 26 de julio de 2018 dice, y leo la sumilla: el delito de peculado tutela tanto el patrimonio público cuanto, sobre todo, el correcto funcionamiento de la administración patrimonial de los estados, del Estado. Uno de los elementos del tipo objetivo es que el funcionario público, respecto de los bienes objeto de apropiación, los tenga a su cargo. Es decir, que con ocasión de sus funciones, el funcionario ostente su custodia material, la capacidad de disposición e inversión sobre ellos, de su parte, que no pueda salir de la institución sin su decisión. El delito de peculado es un delito especial de infracción de deber, pero lo es con elementos de dominio. Este se erige por la conjunción de actos concretos de organización, la infracción de deberes institucionales en orden a la administración y la producción del perjuicio, por lo que, sin romper el título de imputación, se acepta la intervención delictiva. Acá se refiere al cómplice. Esto es importante, porque rompe aquella idea de que los delitos de peculado, de corrupción, son solamente delitos de infracción de deber. Aquí señala que el delito de peculado
con elemento de dominio. Pues claro, a lo que nos referíamos en la sesión anterior. El tipo penal dice el funcionario se apropia. ¿Qué es apropiarse? Apropiarse no es un tema administrativo, es un tema fáctico. El funcionario incorpora sus bienes a su ámbito económico. No se necesita demostrar contablemente que los incorporó, pero sí hay que demostrar la merma patrimonial al Estado. Por lo tanto, no es solamente un delito de infracción de deber. Esa es la base. Y sobre esa base tenemos que acreditar que el funcionario pues actuó como un propietario de hecho sin tener derecho a esa situación. Es entonces un delito de infracción de deber con elementos de dominio. Siguiente diapositiva. Vamos a referirnos al bien jurídico tutelado. Dice Fidel Rojas Vargas que en este tipo penal también se protege un bien jurídico característico. Si en el delito de colusión se protegían los principios de contratación y en la colusión agravada, además, el patrimonio público, dice Fidel Rojas, en este delito de peculado, el bien jurídico protegido dice más claro, mucho más inequívoco. Acá, según dicen, se protege el patrimonio público, la intangibilidad del patrimonio público. Esto es preservar que ese patrimonio vaya dirigido a fines institucionales o a fines de interés general. Esa es la finalidad del patrimonio público. O el patrimonio público se invierte en fines institucionales. Por ejemplo, construir ministerios, equiparlos, pagar al personal, y también el patrimonio público se emplea en fines de interés general. Hacer obras, encargarse de promover la calidad de vida, por ejemplo, en las municipalidades. Por lo tanto, el bien jurídico protegido acá, la protección del patrimonio público, dice Fidel Rojas, en una concreta modalidad que se llama asegurar la correcta marcha de la administración pública, una administración que cuide, que cautele, que administre bien ese patrimonio público, orientado a fines institucionales y a fines de interés general. Criterio que también es compartido por el autor nacional Hugo Álvarez. Pues bien, como anotamos antes, han habido tantas modificaciones en el artículo 387 del Código Penal que su propia naturaleza jurídica ha ido variando y ha incluido un contenido, digamos, patrimonialista. Pero eso no significa que su bien jurídico solo sea de tipo patrimonial. Así, una de las modificatorias por ley 29.758 de 2001 incorporó un referente patrimonial que agravó el tipo básico cuando lo apropiado o utilizado por el agente sobrepasa las 10 unidades impositivas tributarias. Agravante que se mantiene hasta la actualidad y que permite apreciar el bien jurídico desde el punto de vista cuantitativo. Referente patrimonial que surge también del artículo 41 de la Constitución, modificado por la ley 30.650 de 2017, cuando se refiere al plazo de prescripción y dice que este se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios o servidores públicos, y también lo hace extensivo a los particulares. Es más, ahora dice que la acción penal es imprescriptible en caso de delitos de supuestos más graves, como conforme al principio de legalidad. Y sobre esto hay un vacío porque no se sabe cuáles son esos delitos graves. Y será de materia de legislativo poder establecer cuáles son aquellos. Entiendo que hay una propuesta para establecer cuáles son esos delitos graves. Entre tanto, ¿cómo establecemos la gravedad? Por ejemplo, en el delito de peculado, por aquellos delitos que tienen en su contenido circunstancias agravantes, a las que ahora se han sumado las que hemos mencionado, por ejemplo, para el delito de peculado. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 4/2005, CJ 116, del 30 de septiembre del 2005, tomando como referencia las ejecutorias supremas del delito de peculado,
existentes entonces, estableció como doctrina legal que el bien jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección penal o de protección legal. Primero, garantizar el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Y segundo, evitar el abuso del poder del que se haya facultado el funcionario o el servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad. Este carácter pluriofensivo se confirma más todavía con la Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de nulidad AB 23-2001-9 del 18 de julio del 2011, del denominado caso CTS, los 15 millones de dólares que se pagaron a Vladimiro Montesinos Torres, donde se estableció que no se repele, pues, que el objeto principal sea el patrimonio público. Que el objeto principal sea el patrimonio público. Y el fin de este enclave funcional sea la correcta ejecución del gasto para la realización de los servicios públicos. Sin embargo, se destaca que para finalmente alcanzar ello, resulta necesario poner especial acento en la infracción del deber de fidelidad e integridad del funcionario para con la administración pública del patrimonio estatal. Rectitud de su conducta sobre la cosa pública, lo que guarda relación de funcionalidad con el bien jurídico último y sus fines, que es el patrimonio estatal, el gasto público, el servicio público. Y así conseguir como objetivo más elevado el correcto funcionamiento de la administración pública en su aspecto funcional determinado por el legislador. Este carácter pluriofensivo lo desarrolla la Corte Suprema de Justicia en el 9º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Transitorias y especial en el Acuerdo Plenario 7/2019, del 10 de septiembre de 2019, que tiene como asunto viáticos y delitos de peculado, donde a propósito de ratificar lo dicho en el Acuerdo Plenario de 2005, indica que por su naturaleza se puede concluir que no solo se reprime el apoderamiento del dinero, que es el ánimo del lucro, sino el deber de la correcta gestión funcionarial, que es la debida administración. El carácter pluriofensivo del delito, como bien jurídico tutelado. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al aspecto patrimonial, se ha dejado subsistente un serio problema en relación con los supuestos fácticos comprendidos en el tipo básico, que es cuando lo apropiado o utilizado por el agente tiene una connotación de mínima relevancia patrimonial. Es decir, bienes, caudales o efectos cuyo valor patrimonial es de poca significancia. Ante esta situación, es preciso recurrir al proceso de interpretación racional de la norma penal, al principio constitucional de lesividad, para dotar de contenido material al tipo, o hacerlo a través de principios como de última ratio o de mínima intervención, así como el carácter fragmentario o subsidiario del derecho penal y el derecho administrativo sancionador, como lo hace la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 7/2019 referido a los viáticos y el delito de peculado. Para la materialización de un delito se requiere que el sujeto activo haya cometido un hecho lo suficientemente grave como para ser objeto de represión penal y no sea pasible de un procedimiento disciplinario. Acorde con ello, en este caso, las conductas de las procesadas de haber cobrado bonos de 100 y 200 soles respectivamente, dice el recurso de nulidad, son jurídicamente reprochables. Reconoce que son jurídicamente reprochables. Debido, dice, a que no es admisible que se apropien de dinero público con fines personales. Sin embargo, dice la sentencia, ello perfectamente puede ser evaluado en un procedimiento administrativo sancionador debido a que el hecho en sí mismo
no produce gran perturbación social que dote de relevancia penal a las conductas de estas personas, de modo que justifique obviamente la intervención del derecho penal. Y aquí tenemos un serio problema que corresponderá ser analizado caso por caso y acorde con las circunstancias que rodean el hecho punible que es imputado. Pues, solo como una muestra, en este mismo recurso de nulidad se confirma la condena impuesta a otra persona como cómplice por haber cobrado 400 soles y haber recibido una cocina sobrante de un sorteo navideño. Por cierto, hasta esta señora había devuelto el dinero, lo que no significa que esto haga impune el hecho. Entonces, no se trata solo pues de verificar un monto, por muy ínfimo que parezca. Importará, y es lo que parece orientarse también la sentencia, siempre importará el contexto en que tiene lugar aquella apropiación o utilización. Lo mismo ocurre en el supuesto de los viáticos. Según lo que puedo advertir, este acuerdo plenario lo que hace es aclarar, por ejemplo, en su fundamento 37, que existe una confusión entre la calidad del dinero estatal entregado propiamente para efectuar un encargo, para pagar el valor de bienes o servicios que son objeto de la comisión, o son inherentes a ellas, como costos, tasas, derechos de trámite, etc. Y el dinero entregado, es decir, una confusión entre el dinero entregado propiamente para efectuar el encargo y el dinero entregado a quien se desplazará para atender sus necesarios gastos personalísimos en el lugar al que se desplazará. Montos, dice la sentencia, que pertenecen a rubros presupuestales distintos y de naturaleza y objeto también diferentes. Por tanto, delimita que los primeros pueden ser objeto de peculado, es decir, el dinero entregado propiamente para efectuar el encargo. Dice, eso puede ser objeto de peculado, mientras que la no rendición de cuentas por los gastos personales necesarios, al ser de libre disposición, es incompatible con el concepto de administrador de dinero para fines estatales. Esto por un lado. Por otro lado, también ha desarrollado que la entrega y recibo de dinero por concepto de viáticos se ha instrumentalizado en algunas oportunidades como medio para defraudar, ya sea para apropiarse de dinero en caso de una comisión inexistente, o para beneficiarse al realizar un desplazamiento para una comisión que carece de interés para el servicio público, pero sí en beneficio propio de terceros, como también para apropiarse del viático por una comisión cancelada, dejada total o parcialmente sin efecto, o interrumpida. Por tanto, esta sentencia establece que se podrá considerar el dinero entregado y recibido en la auténtica calidad de viáticos cuando, primero, la comisión sea cierta y no una falsa formalidad para encubrir una apropiación. Segundo, el monto de dinero entregado se ajuste al marco o nivel de tope de la cantidad permitida por ley, que no se haya inflado o sobredimensionado la suma. Por consiguiente, no se trata de cualquier peligro o lesión, sino de aquellos que tengan relevancia y justifiquen realmente la intervención penal. Vamos a referirnos a los elementos para la configuración del delito de peculado. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, por ejemplo, en el acuerdo plenario 4/2005, de septiembre de 2005, Fundamento Jurídico Séptimo, define los elementos materiales para la configuración del delito de peculado. Y estos son la existencia de una relación funcional entre el sujeto activo y los caudales y efectos, la percepción, la administración y la custodia, la apropiación o la utilización, hacia quién va destinado esos bienes y la definición de lo que son caudales y efectos
que es de lo que nos vamos a encargar de explicar a continuación. Siguiente diapositiva. Vamos a referirnos a la relación funcional. Lo que tienen ustedes en la diapositiva es lo que ha expresado la Corte Suprema. Pero antes tenemos que referirnos en cuanto a la tipicidad objetiva, en cuanto al sujeto activo del delito de peculado. ¿Quién es? Ya decíamos, es el funcionario o servidor que mantenga una estrecha vinculación con los caudales o efectos. No puede ser, por tanto, sujeto activo cualquier funcionario o servidor. Por ejemplo, nada tiene que ver un funcionario del área de personal de recursos humanos, porque estos señores no manejan presupuesto, no manejan un fondo, no manejan caudales, salvo que consideremos que un funcionario del área de recursos humanos se apropió, por ejemplo, de la laptop que el Estado le da para su trabajo funcional. En ese supuesto podría darse, pero el delito de peculado está pensado más para casos de mayor importancia. Como explicamos antes, sin excluir, obviamente, esa hipótesis también de un funcionario a quien se le da un instrumento de trabajo y se los apropia. Eso podría ser pues, un peculado y se llegar a un peculado de uso si es que hace una utilización indebida de eso. Pero el peculado doloso simple o del agravado, está pensado entonces en el funcionario que tiene una estrecha vinculación con los caudales o efectos y que ocupa el estatus, cumple el rol de ser administrador, perceptor o custodio. Otra forma de tenencia del bien no permiten hablar de un sujeto activo, de un autor del delito. Por ejemplo, que alguien le encargue temporalmente al funcionario o servidor que le diga, por favor, un momentito, tenme esos bienes contigo, ya regreso, y yo me encargo de esos bienes por un momento. Eso no es posible. Esa vinculación, el tipo no lo contempla. Tiene que tratarse de un funcionario que tenga la calidad de administrador, perceptor o custodio. Que sea perceptor, administrador o custodio son los que se llama los vinculadores jurídicos, que definen la posición de caudales o la utilización de caudales por parte del funcionario servidor. Estos vinculatorios jurídicos son estrictamente formales. No lo podemos entender en sentido literal, en sentido gramatical, porque administrador es un elemento normativo del tipo. Igual el concepto de perceptor o custodio. Entonces, sujeto activo solamente el funcionario o servidor que administra, que percibe, que custodia fondos. Muy bien. Entonces, en este tema del delito de peculado ya estamos haciendo algunas precisiones en cuanto a las características del verbo rector, que puede ser dos, se apropia funcional que el tipo penal pide a este señor que sea perceptor, administrador o un custodio. Por fuera de esas personas, es imposible hablar del delito de peculado. Además, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 4/2005, agrega, para la existencia del delito de peculado, no es necesario que sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del hecho ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. No es necesario. Dice, es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público. Debe tener, por tanto, dice el acuerdo, competencia funcional específica. Agrega, la disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el agente ostenta como parte de la administración pública. En la casación 1500-2017 Huancavelica, del 15 de mayo de 2019, la Sala Penal Permanente, en esta casación, en el fundamento de derecho primero, dice la Corte Suprema, este delito requiere que el agente público tenga la disponibilidad del bien dentro de la órbita funcional, en lo que se denomina disponibilidad
o custodia jurídica, ¿a título de qué? De percepción, administración o custodia. Debe respetarse el nexo funcional que ha de mediar entre el sujeto activo y el bien público, de suerte que varios funcionarios o servidores pueden tener disponibilidad jurídica de los mismos. Claro, el gerente, por ejemplo, el gerente general, el gerente de planeamiento, el tesorero, incluso el alcalde, varios funcionarios pueden tener disponibilidad jurídica de los bienes, siempre que hubieran tenido el deber de actuar en algún eslabón del acto complejo, que hubiesen sustituido con su conducta los postulados del reglamento que contemple ese deber. El reglamento, señores, es el que define quién es el administrador, quién es el custodio de los bienes. Si no hacemos mención a cuál es la norma que regula la calidad de administrador, perceptor o custodio, estamos confundiendo la tipicidad. Al ser un delito de infracción de deber, tiene que haber una norma que defina ese deber. Y con base a ello, la Fiscalía tendrá que señalar que esa norma fue violada, que ha sido violada con el comportamiento realizado por el funcionario. No valen acá normas generales, no valen códigos de ética, son normas precisas. El MOF y el ROF, por ejemplo. Ustedes dirán, doctor, pero usted nos dijo en la sesión anterior que a Vladimiro Montesinos lo condenaron como autor de peculado, pese a que sobre él no recaía expresamente el título de receptor, administrador ni custodio, pero fue considerado funcionario de hecho o funcionario de facto, que es un concepto que la Corte Suprema de la República ha venido desarrollando. Tal es el caso del recuerdo del recurso de nulidad 1813-2003 del 14 de noviembre de 2003, donde se planteó la interrogante de si podía Montesinos Torres ser considerado funcionario público para efectos del delito de peculado. Les indiqué además lo dicho por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 23 de noviembre de 2004, recaída en el expediente 2758-2004, fundamento décimo, donde aplica el principio de la realidad para sostener que si bien es cierto, formalmente Montesinos Torres ocupaba el cargo de asesor 2 de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, en realidad ejercía de hecho la jefatura del CIN, cargo que le permitía la custodia y administración de fondos públicos, por lo que puede considerársele sujeto activo del delito, tal como lo prevé el artículo 387 del Código Penal. 70-2018 Lima, un auto de calificación. Y lo dicho por la Sala Penal Transitoria en la casación 442-2017 ICA, donde consideró que doctrina mayoritaria, nacional y jurisprudencia judicial han asumido una posición restringida respecto a quienes pueden ser considerados funcionarios de hecho. Y dice la sentencia, se hace necesario, dice, un acto de nombramiento o conferimiento de la función, pero que por ser irregular no le otorga al designado la condición de funcionario de iure, puesto que la falta absoluta de la investidura daría lugar al supuesto de usurpador y no de funcionario de hecho. Resalta, de conformidad con el Acuerdo Plenario 1-2010, que esta designación, nombramiento o conferimiento de la función se puede realizar hasta de manera verbal. Sin embargo, anota esta casación este requisito, aunque es irregular, pues, caso contrario, se colegiría que cualquier ciudadano sin vinculación con la administración pública puede constituirse como funcionario de hecho, lo cual es un absurdo. Máxime si existen otros tipos penales destinados a sancionar la conducta de particulares que usurpan las funciones públicas. ¿Y esto por qué? Pues porque las pruebas legítimamente incorporadas al contradictorio deben permitir advertir o acreditar la relación funcional de hecho que había tenido el sujeto respecto de los efectos o caudales públicos. Noten la importancia de la relación funcional. Entonces dice la casación que el funcionario de hecho es aquella persona física o natural
que con un nombramiento nulo o irregular, aunque para ella el nombramiento sea válido y lo ejerza de buena fe, ejerza funciones de un cargo público de manera efectiva, exclusiva, pública, pacífica y continuada. Requisitos que ustedes deberán advertir en cada uno de los casos que les toque conocer. Hasta aquí, digamos, hemos explicado lo que se necesita para ser sujeto activo. Sobre este tema del funcionario de hecho, no olviden que uno de los casos que todavía se encuentra en trámite y donde se ha planteado esta teoría es en el caso de la señora Nadine Heredia Alarcón, en el caso que se le sigue del equipo especial de fiscales. Todavía está pendiente este trámite de ese proceso. Vamos a ver cómo culmina eso. Les decía que hasta aquí hemos explicado lo que se necesita saber sobre el sujeto activo. Y el sujeto pasivo de este delito. El sujeto pasivo aquí está dado por la administración pública o por cualquier entidad pública afectada. Y hablamos entonces de administración pública o de Estado en sentido amplio para definir, para englobar al núcleo del gobierno central, a los ministerios, por ejemplo, que habría para hablar también de las municipalidades, gobiernos regionales, organismos autónomos, empresas públicas. Las empresas públicas son las que la norma refiere en el delito de corrupción a las entidades o organismos del Estado, en la medida que sean organismos públicos en los que se administra patrimonio, orientado en este caso a la empresa de naturaleza pública. Por lo tanto, puede darse ahí un delito de peculado porque se adecua a lo que quiere el tipo penal. El sujeto activo, funcionario o servidor, se apropia o utilice caudales cuya percepción, administración o custodia le estén confiados. Puede suceder, sucede, que el Estado a veces administra temporalmente bienes de particulares. Por ejemplo, cuando se incautan bienes. Ahora que hay tantos bienes incautados en diversos casos de gran corrupción. Cuando se incautan bienes, mientras se decida la situación de esos bienes, los bienes tienen un titular, tienen un propietario, personas particulares o personas jurídicas, personas naturales o jurídicas. Esos bienes que ingresan al Estado lo hacen en calidad de administración. ¿Se podría decir eso? Pues no. Perjudicado siempre va a ser la administración pública, porque la administración tiene esos bienes por razón de su cargo. Por lo tanto, el afectado siempre será la administración pública. La administración o a la administración corresponderá o responderá por esos bienes. Pero bienes incautados, señor, las camionetas, los automóviles, las propiedades, son derivadas a distintas instituciones públicas. Y en ese trajín los vehículos pueden chocarse, los vehículos pueden volcarse. ¿Cómo queda ese bien, ese patrimonio? Si se absuelve, por ejemplo, a la persona. ¿Cómo queda si la persona es absuelta? El Estado tendrá que devolverle el bien porque ese bien no le pertenece al Estado. Sin embargo, forma parte del patrimonio público en el sentido genérico del patrimonio público, como vamos a ver. Aquí hemos abordado sujeto activo, sujeto pasivo. Pero esto no queda aquí. Existen instituciones como la Caja de Pensiones Militar Policial y los CAFAE, a los que les refería antes, solo por citar algunos ejemplos, en los que se propuso como tema de debate si las personas que administraban sus patrimonios tenían o no la condición de fondos públicos. Si es que ese dinero eran o no fondos públicos y por tanto si las personas administradoras de esos fondos eran funcionarios o servidores públicos. Y solo para que tengan una idea, el recurso de la unidad 715-2017 Cusco del 5 de junio del 2019, allí la Corte Suprema ha establecido, por ejemplo, que los fondos que administran los comités de administración del Fondo de Asistencia y Estímulo y los subcomités de administración del Fondo de Asistencia y Estímulo, CAFAES y subCAFAES, provienen de fuentes públicas y privadas. Sin embargo, dice, al estar estas instituciones a cargo de un comité y subcomité consignado por un organismo de la administración pública, sus recursos, por tanto, también son públicos. Entonces, es importante también que ustedes identifiquen en estos casos
la naturaleza jurídica de las entidades a partir de las normas administrativas, ley de creación, propósitos y fines de la entidad, patrimonio y el encargo que tienen aquellos a los que les toca su percepción, administración y custodia. Siguiente diapositiva. La calidad funcional, la vinculación funcional, es parte de la tipicidad. Estamos viendo los elementos normativos del tipo que son imprescindibles en el delito de peculado y que son 4. La percepción, la administración y la custodia. Y ustedes dirán, ¿cuál es el cuarto? El cuarto, pues la razón del cargo. Así lo define, por ejemplo, Fidel Rojas Vargas, en un tema que coincide. El tipo dice, se apropia para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia están los 3 elementos normativos del tipo, que estén confiados por razón de su cargo. Noten ustedes la estrecha vinculación que exige este delito. La calidad de administrador, perceptor o custodio tienen que estar derivados, formar parte inherente a la razón del cargo. Bien, el primer elemento normativo del tipo, que es el vinculador funcional, que se llama percepción, ¿a qué hace mención la percepción? Es uno de los modos como el funcionario entra en contacto con el caudal, entra en posesión de los caudales, y la percepción significa la calidad que tiene el autor de percibir los caudales a su nombre. Mediante la figura de la percepción, el funcionario o servidor público se convierte en un funcionario a cuyo nombre los caudales ingresan, ya sea porque los derive el gobierno central, o ya sea porque los particulares pagan sus impuestos, o ya sea porque se recibe donaciones, legados, ayudas o préstamos internacionales. Esos dineros son entregados a las personas que se denominan perceptor, es decir, a su nombre ingresan los caudales. Por ejemplo, el dinero que transfiere el Estado por concepto de canon, por conceptos diversos de fondo común. Bastante sencillo, que lo vemos todos los días. Cuando nosotros vamos a pagar al Banco de la Nación, pagamos impuestos, por ejemplo, pagamos contribuciones diversas. Y esos dineros que son particulares los recibe un perceptor, un servidor público que nos da un documento sellado. Y en ese momento ese servidor se convierte en perceptor de caudales, porque utilizando su rol funcional, utilizando su puesto, utilizando su calidad, estamos ingresando dinero a la administración pública. A partir de ese momento, esos dineros van a ser caudales. Cuando ingresan bienes que el Estado compra, esos bienes que ingresan a la administración son caudales. ¿Quién los recibe? Hay funcionarios encargados de esa función, llamada percepción. Siempre a través de la percepción se ingresan bienes a la entidad pública. Nunca se sacan bienes de la administración. La percepción tiene esa característica. Ingreso de bienes a la administración, jamás transferencia y jamás salida de bienes. Quien transfiere los bienes, ¿quién es? El administrador. Pero cuando recepcionan en la entidad pública, ahí ingresan los perceptores de bienes. Cuando se paga, por ejemplo, en la universidad pública, derechos y cajeros, que son los que reciben los bienes, ellos son perceptores. Estos perceptores se convierten en custodios, cuando son los encargados de cuidar esos bienes, de brindarle vigilancia y custodia. El perceptor puede ser también custodio X, pero el perceptor difícilmente va a ser un administrador. Difícilmente. Les ponía el ejemplo del Banco de la Nación, cuando el cajero recibe el dinero. Nosotros tuvimos un caso, por ejemplo, donde la funcionaria del Banco de la Nación tomó parte del dinero que había recaudado durante el día, o que había percibido durante el día, y lo transfirió a la cuenta de su esposo porque decía que este señor tenía que realizar urgente el pago para una transferencia vehicular. El dinero lo devolvió horas después. Entonces su excusa era, solo lo utilicé por un momento. No ocasioné ningún perjuicio al Estado. Mi intención jamás fue ocasionar un perjuicio. Simplemente la señora dice que tenía esa urgencia, esa necesidad. Evidentemente, la señora fue condenada por el delito de peculado, por el delito de apropiación de fondos públicos. ¿Sí? Lo difícil que es, lo complicado que puede ser
a veces poder determinar incluso a ciertas personas. Entonces ingresamos al segundo elemento normativo. El segundo elemento vinculador jurídico de la calidad de autor es el administrador de caudales o efectos. El administrador, señores, es el principal funcionario del Estado. Si el Estado no tiene buenos administradores, obviamente el Estado va a sufrir. Obviamente no va a haber desarrollo, vamos a tener un Estado precario, nuestro Estado se caracteriza por eso, un Estado fallido, también en determinadas áreas donde no hay Estado, en las zonas de frontera, por ejemplo, en la zona del Perú profundo no hay Estado, o incluso saliendo de Lima nada más, con rumbo al sur, hay una gran cantidad de pueblos jóvenes que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen calidad de vida. Ahí no se nota el Estado. Hay colegios, hay postas médicas donde no se nota el Estado. Esa es la característica de un Estado como el nuestro. Pero en líneas generales podemos decir que nuestro Estado es precario, combinado a veces lo fallido con lo eficiente, pero eficiente es también de mucho cuidado, porque Estados eficientes difícilmente tenemos la experiencia de poder encontrar uno, al menos en lo que nos ha tocado pasar en los últimos años. Por tanto, señores, el concepto de administrador tiene que ver con lo que aquel personaje, aquel sujeto público encargado de la gestión y utilización de los recursos públicos, el administrador es el principal funcionario del Estado, porque de él depende la calidad de Estado que tengamos. El administrador es la persona que gestiona patrimonio, es la persona que se encarga de utilizar ese patrimonio, es el estratega que le da al patrimonio su finalidad institucional o su finalidad de interés general. Ya mencioné la finalidad institucional y también la finalidad de interés general. El funcionario es el que planea qué vamos a hacer con ese dinero. Vamos a hacer irrigaciones, vamos a colocar en los pueblos jóvenes sistema de agua y desagüe. No especulado, porque el perceptor está en contacto directo con los bienes, que se puede quedar con los bienes que recibe el funcionario administrador igualmente. Él toma decisiones porque él tiene capacidad de disposición. El funcionario no va a estar en contacto con los dineros, con los caudales. Para eso existen funcionarios de relación directa, el tesorero, por ejemplo, el hombre de caja, porque se encargan de cuidar los bienes, ellos están en posesión directa, pero el administrador tiene esa característica de ser el funcionario que dispone jurídicamente de los bienes. El otro elemento normativo, el otro posesión de los caudales es el custodio. El custodio es la persona, el funcionario, o sea, que ofrece niveles de cuidado, niveles de vigilancia, y que preserva la intangibilidad de los bienes. Es un funcionario muy importante porque gracias a él vamos a tener bienes de calidad. Si ese custodio es un custodio negligente, es un custodio que no cumple con sus funciones, los bienes van a estar en situación de exposición a los ambientes, por ejemplo, telúricos, de exposición a la depreciación, de exposición al hurto, al robo. Entonces el custodio se establece redes de vigilancia y protección a los efectos. Estos tres señores, el perceptor, el administrador y el custodio, tienen esa calidad por razón del cargo. Ese es el cuarto elemento normativo del tipo penal. Por razón del cargo significa que se es perceptor custodio porque así lo establece el cargo. El puesto público que usted ocupa determine esos ámbitos de atribuciones. Esto ha llevado a una serie de debates. Solamente la razón del cargo te da la calidad de administrador, perceptor o custodio. No podría ser también las funciones, porque hay circunstancias en las cuales uno no ocupa el cargo de administrador. En determinado supuesto, puede estar administrando caudales públicos. Por ejemplo, te dan por delegación, te dan por encargatura. No porque tu cargo te permita o te dé la atribución de ser administrador, sino porque te hacen pues la encargatura. Te dan esa delegación. Por lo tanto, cuando hablamos por razón del cargo, por ejemplo, la jurisprudencia italiana, suiza, a la que cita Fidel Rojas, la española también, se ha indicado que por razón del cargo también abarca por razón de las funciones. De modo tal
que tengamos una interpretación demasiado estricta para sacar de la esfera de la autoría a aquellas personas que no tienen el cargo de administrador, pero en realidad sucede que muchas personas que no son actores temporalmente están administrando. Se les da la custodia de los bienes, o a personas que no se encargan de la percepción, se les destaca que ayuden, por ejemplo, a las personas a recibir bienes, recibir pagos que hacen a trabajar, no por la razón del cargo, sino por el espíritu de la función. Entran a ayudar en esas áreas y se convierten en servidores públicos que están desarrollando roles de administrador, perceptor o custodio por razón del cargo. Entonces, hay que entenderlo en sentido flexible. Si no, restringiríamos en demasía la tipicidad del hecho. Y en la práctica, y sobre todo en nuestra realidad, en un ambiente en el cual la administración pública es deficiente y también hay relaciones de informalidad, sacaríamos del ámbito de la tipicidad a aquellas personas que están temporalmente asumiendo funciones de administrador, perceptor o custodio, que siendo funcionarios públicos fueron encargados a través de alguna resolución, se les dio la delegación y entonces con base al estricto criterio de razón del cargo no serían pues autores, y eso es un error de interpretación, porque en la perspectiva de la protección del ámbito, de la norma, hay que considerar que también por razón del cargo es por razón de las funciones. Siguiente diapositiva. La conducta típica, apropiarse o utilizar. Apropiarse es la primera conducta típica que puede cometer o realizar el sujeto. Apropiarse significa hacer suyo algo que no le corresponde al funcionario. Patrimonio, bienes, caudales o efectos que son de propiedad o de posesión de la administración pública. El apropiarse tiene la particularidad que el funcionario no necesita sustraerlos porque está en contacto con esos bienes o porque tiene capacidad de disponer de ellos. Ejemplo, un gerente, un administrador de municipalidad puede mediante memorándum o el alcalde mediante resoluciones disponer que esos bienes vayan a tal zona, a tal área. Y a veces lo pueden hacer en forma ilegal, que esos bienes vayan a trabajar a su domicilio, que le corresponde a él y otras personas, cuando esto no está considerado en el plan de obras. Se da ahí, por ejemplo, una utilización indebida. O el funcionario puede disponer que esos bienes pasen a terceras personas como transferencias ilícitas, ilegales. Estamos hablando de una apropiación. La apropiación, a diferencia de la sustracción, supone que el funcionario no necesita retirar el bien de un área ajena, porque el funcionario tiene los bienes consigo. El área no es ajena. El escenario de actuación del funcionario está en la administración y los bienes, los caudales, están en esa administración. Él no necesita en tránsito porque él dispone sobre esos bienes, los tiene consigo. En cambio, en la sustracción, el agente del delito retira los bienes de un ámbito de dominio que él no ejerce, sobre el cual él no tiene calidad de disposición. En cambio, en la apropiación, el funcionario tiene los bienes consigo en forma directa, como por ejemplo un tesorero, los custodios de bienes, o pueden tener esos bienes, esos caudales, con base a una disposición jurídica. Él decide a través de órdenes, a través de memorándum, a través de una vía administrativa, decide el destino de esos bienes. Eso se llama disposición jurídica. En tanto él no tiene el control directo de esos bienes, tendrá que tratarse de disposición utilizando el ámbito administrativo. No cabe acá la hipótesis de que el funcionario tiene disposición de los bienes a través de órdenes. La orden es un concepto que no está incorporado en el tipo de peculado. Si el tipo penal dijera el que se apropia o ordena, no está esa característica, ese tipo, ese verbo rector en la descripción típica del delito de peculado. Pero, sin embargo, en la tipicidad objetiva del delito de peculado, encontramos una frase que puede ser de amplia interpretación. Cuando dice, ya lo decíamos antes, el funcionario que de cualquier manera se apropia. De cualquier manera está vinculado al apropiarse, al acto de hacer suyo los bienes que el funcionario administra, percibe o custodia. Por lo tanto, el tema de la orden sin vinculación jurídica con el bien no entra como parte del análisis del delito de peculado, pero habría que ver también en qué consiste esa orden, en qué contexto se da, a quién se da, las circunstancias que mediaron en ellas.
que el funcionario no tenga vinculación directa ni indirecta, pero sin embargo ordene que esos bienes vayan a un determinado ámbito. Eso no hace delito de peculador, sería una instigación a la comisión del delito. Muy bien, entonces, de las dos modalidades típicas del delito tenemos la apropiación y la utilización. La utilización, en cambio, a diferencia del delito de apropiación, y supone que el funcionario no dispone de los bienes en calidad de disposición del patrimonio. Un funcionario con la utilización lo que hace únicamente es sacar provecho de los bienes, darles la utilidad que por la naturaleza de esos bienes estos tienen. Por ejemplo, un vehículo. El fin de provecho del vehículo, por ejemplo, una propiedad, en este caso un colegio, alquilarlo para fines de una fiesta, por ejemplo, o de una ceremonia religiosa, y ese alquiler si entra al patrimonio del Estado, obviamente eso sería una utilización con provecho del funcionario. Pero miren que no es propiamente una apropiación, porque el bien sigue ahí para la administración, simplemente se le ha obtenido, se le ha sacado un provecho. Muchos colegios públicos son utilizados como cocheras. El alquiler, por ejemplo, de sierras eléctricas, de maquinarias, ahí el sujeto activo del delito del funcionario está utilizando en cualquier forma, dice el tipo penal, caudales o efectos que percibe, administra o custodia. Los dos verbos rectores definen dos modalidades delictivas diferentes. Incorporar los bienes del Estado al patrimonio. Que decíamos, el bien no se pierde para el Estado, el bien retorna a la administración, a la entidad pública. En la apropiación, el bien obviamente se pierde para la entidad pública. Diferencia entre apropiación y utilización. Ambas modalidades necesitan pericias. Tanto la apropiación requiere una pericia para determinar el nivel de afectación al patrimonio público, en cuanto mermó, en cuanto disminuyó ese patrimonio, a ese tipo de afectación me refiero. Porque si no, va a ser también difícil considerar que hay un peculado, por ejemplo, si es que no se determina pericialmente a cuánto asciende ese monto. E igualmente la utilización requiere también una pericia, porque la utilización de bienes, sobre todo, cuando esta utilización requiere también una pericia, porque la utilización de bienes, cuando esta utilización son sostenibles, son por un determinado tiempo intenso. Esto va a generar depreciación en el bien y puede ser objeto de una pericia. Pero el tema va a ser cuantificable. Cuestionable esto. Fidel Rojas dice que se necesita llevar adelante la pericia y que en todo caso, en todos los casos debería darse así. No soy tanto de un criterio parecido, hay que ser más flexibles, creo, en ello. Hay otras formas también de acreditar que el dinero se fue apropiado. Están las partidas, están las declaraciones, los órganos de prueba. Habría que ver en qué casos necesariamente debe concurrir una pericia. ¿Por qué es necesaria una pericia? Una pericia por el uso del bien. Porque solamente el delito de peculado por utilización se lo considera un delito de simple actividad. Entonces vamos a decir que requiere una pericia. ¿Qué tipo de pericia sería? Que la utilización afecta al patrimonio público, pero también no olvidemos el bien jurídico tutelado pluriofensivo en ese tipo de casos. Hay que tener bastante cuidado con ese tema de las pericias, porque vean, en la jurisprudencia peruana y en la jurisprudencia internacional no se diga que no se ha precisado que la pericia nos diga a dónde se fue ese patrimonio, por ejemplo. ¿A qué cuenta el funcionario ingresó? ¿Qué hizo este señor con ese patrimonio? No. La pericia está orientada, si es que se determina llevar adelante una pericia, a determinar la lesión que ha sufrido el Estado como producto de cualesquiera de las modalidades. Y con lesión me refiero no a lo que dejó de hacer el Estado, sino a lo que probablemente deja de hacer. Por cierto que en este punto también hay debate en el tema de las pericias. Si los montos de apropiación o utilización son pequeños, se dice que no se requiere una pericia, porque por sentido común,
Si el sujeto se apropia, por ejemplo, una laptop que cuesta 2.000 soles, la pericia, ¿a dónde se orientaría? ¿Bastará con la presentación de facturas? ¿O basta con acreditar la conducta típica que este señor se apropió de bienes, de la laptop? Pero si se trata, de ejemplo, de caudales de mayor cantidad, se trata de mucho más dinero que entre en juego, que los funcionarios se hagan para otros, esto sí, digamos, podría requerir una pericia para poder determinar cómo el Estado sufrió una merma patrimonial. O, por ejemplo, en los casos de utilización de combustible que hemos visto también hace poco tiempo. Cómo se administró ese combustible, quiénes eran las personas responsables, en cuánto mermó en contra del Estado, cuál fue el perjuicio que sufrió el Estado, cuánto dejó de percibir el Estado. Ahora, el peculado en el Código Penal nos habla de dos clases de peculado, por utilización y peculado por apropiación. En el peculado por apropiación, ya dijimos la cosa que el funcionario o servidor se apropia de los bienes, lo desapodera de la administración y los incorpora en su patrimonio o patrimonio de terceras personas. Por ese lado, no hay problema. En el peculado por utilización, sin embargo, hay cierta problemática. Por ejemplo, puede haber peculado de utilización de dinero, el ejemplo que le ponía en el caso de la funcionaria del Banco de la Nación, el tesorero saca, él tiene en el ámbito de su dominio, en el ámbito de su poder, 10.000 soles, por ejemplo. Se los apropian. Y esos 10.000 soles, este señor los utiliza y después los retorna. Propiamente un peculado por apropiación. ¿Por qué? Porque el dinero no es solo utilizado, el dinero es dispuesto, el dinero es enajenado. No puede haber ahí un peculado por utilización. Al igual que en el caso que los funcionarios, por ejemplo, los vinos, los licores que han adquirido la entidad de forma ilegal y sin autorización, se los despachan, se los toman. Eso no puede ser peculado por utilización, es obviamente peculado por apropiación. Utilización supone la posibilidad que el bien retorne. Por ejemplo, la utilización de tomógrafos, que sucede mucho o sucedía hasta en el ámbito de las clínicas, por parte de los médicos de los hospitales. Tomógrafos, clínicas, y después las retornaban. Por ejemplo, el tema de la utilización de terrenos para sembríos que van a ser aprovechados por particulares o por el propio funcionario. Ese es un peculado por utilización. El funcionario utiliza el terreno y esos frutos del terreno son aprovechados por estas personas. Pero el terreno está ahí, el terreno no se pierde. Ese es un tema que puede tener problemas a la interpretación. Se está utilizando un terreno rústico en el cual se siembra y esa siembra va en provecho también del funcionario. Esto que es regulado por la utilización solamente hay una, digamos, apropiación de parte de ese terreno que son los frutos. Esto podría tener problemas de interpretación. Siguiente, por favor. El destinatario. El peculado para sí o para otro. El peculado mediante apropiación o utilización para sí o para otro. En la primera modalidad, peculado por apropiación, quien comete este delito agota el delito él mismo. Él se apropia. Y él obviamente incorpora los bienes a su patrimonio, patrimonio del núcleo familiar, como fuera. En cambio, en el peculado para otro, por apropiación o utilización para otro, el funcionario se apropia del caudal, se apropia del dinero o de los bienes y lo deriva o lo desplaza a una tercera persona que resulta beneficiaria. Este peculado para otro es bastante recurrente, se observa mucho en las prácticas funcionales. Cuando los funcionarios, utilizando mecanismos o estratagemas, trasladan dineros a terceras personas por conceptos diversos. ¿Esa tercera persona qué papel cumple? ¿Será también autor del delito de peculado? No, imposible que sea un autor también. Porque tanto en el peculado por apropiación para sí, como en el peculado de apropiación para otros, la apropiación la realiza el funcionario o servidor. Él es quien consume el delito. Que los bienes no vayan para él,
sino que estén en un lance, en un trance de espera y sean después trasladados a una tercera persona. Eso no le quita el hecho de que ya el peculado se consumó por parte del funcionario público. Este señor se apropió de los bienes para un tercero. El envío de estos bienes al tercero ya es un tema de que se conoce en la teoría del delito, determinación del delito, de agotamiento del delito, pero el delito ya se consumó tanto en la modalidad para sí o para otro. Quien consume el delito es el funcionario y por lo tanto el tercero favorecido y el otro no podrá ser autor del delito, así sea también funcionario, no podrá ser autor, mucho menos si es un particular. Tampoco puede ser, digamos, un cómplice si es que no ha participado en actos previos. El cómplice puede participar dando elementos decisivos para la configuración del delito, ¿no? Hay que tener bastante manejo en cuanto a esos temas de autoría y participación. Sobre ello, siguiente diapositiva, por favor. El artículo dice que hay que apropiarse de caudales o efectos, y esto tiene que ver con el patrimonio público. El patrimonio público es el objeto de protección del peculado. Y cuando hablamos del patrimonio público nos estamos refiriendo a un concepto muy amplio. Patrimonio público, no propiedad, no patrimonio, dando un conjunto de relaciones jurídicas sobre bienes que han ingresado a la administración, ya sea esta una administración en sentido estricto, o ya sea un organismo del Estado, o ya sea una empresa pública o mixta en el ámbito del capital que corresponde al Estado. El concepto patrimonio público, los diferentes bienes de todas las entidades públicas en sentido general, sentido amplio, como también patrimonio público, abre su escenario para incluir ahí dinero, bienes muebles, inmuebles, derechos que correspondan a particulares, pero que están temporalmente bajo administración pública. Eso los convierte en patrimonio público, no solo restringido al dinero, ojo, al fisco, al tesoro público. Nuestro Código Penal, en el artículo 387, habla de caudales efectos. Esos son los términos que Fidel Rojas considera ya están en desuso. Y es cierto, ya se está utilizando más el término bienes, que es mucho más amplio. Ya no se refieren a caudales o efectos. Simplemente se habla ya no de caudales o efectos, es un concepto que la economía, las finanzas públicas, digamos, ya no las emplea. Son, dicen, arcaísmos, que sin embargo están presentes en el Código Penal, incluso también en el Código Penal español se sigue hablando de caudales o efectos. Y diferente es el caso, por ejemplo, de la malversación. En la malversación contenida en el artículo 389 del Código Penal, se refiere al funcionario o servidor público que da el dinero o bienes, que debería ser la terminología correcta, dinero o bienes, porque caudales o efectos son conceptos que pueden traer problemas para la interpretación. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el caudal del efecto? El caudal es todo bien mueble o inmueble, incluido el dinero, que valen por sí mismo. Una laptop, una máquina, un tomógrafo, valen el valor que representa. Mientras más nuevos valen más. En cambio, los efectos no tienen valor por sí mismos. Los efectos tienen un valor que su título representa. Por ejemplo, un cheque. Son $10.000, ¿no? Representan $10.000, pero no tienen el valor de $10.000. Rompe usted el cheque y desapareció. No es lo mismo que una propiedad inmueble, que un mueble, un vehículo, un yate. Valen por sí mismos. En cambio, los otros tienen valor por lo que el título representa. Las letras de cambio, los títulos valores, los pagaré. Se consideran efectos. La Corte Suprema ha evaluado estos conceptos y nos dice que los efectos no pueden ser los libros contables. Los efectos no pueden ser unas sentencias, documentos de la sentencia. Los efectos tienen que tener valor en el mercado en cuanto a títulos. En cambio, los caudales tienen valor por sí mismos en el mercado. Y esa diferenciación es correcta. Los caudales, las propiedades, los alimentos, los artefactos del dinero valen por sí mismos. Los títulos valores de crédito, los títulos valores que representan un valor, no son un valor en sí mismo. De modo tal que en el delito de peculado, el funcionario puede apropiarse o puede utilizar los cheques, las letras de cambio. Ahora, si esa utilización es una utilización de tránsito, habrá una utilización, pero si el señor hace reproducir
convertir esa letra de cantidad y hacer no solamente un peculado por utilización, sino por apropiación. En realidad, no debería haber este debate y el tipo de peculado debería simplemente, coincidiendo con lo que dice Fidel Rojas, que debería indicar que se apropia de bienes, de dinero y bienes, como lo dice el delito de malversación de fondos. Siguiente diapositiva, por favor. Sé que estamos contra el tiempo, unos minutos más, por favor. Un problema en términos está dado por la existencia del 388 del Código Penal. El peculado de uso es una modalidad de peculado de utilización, en la cual el Estado ha disminuido el rigor punitivo cuando la utilización es de tres clases de bienes de caudales. Primero, cuando el funcionario utiliza máquinas, cuando utiliza vehículos y cuando utiliza instrumentos de trabajo. Por lo tanto, cuando se dé esta hipótesis, ya no hablaremos de peculado por utilización. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ello? Porque la pena es de 2 a 4, si no me equivoco. ¿Y por qué peculado por utilización va a ser de 4 a 8 o de 8 a 15 ahora? ¿Cuál es la diferencia en utilizar máquinas a utilizar un terreno? ¿Dónde está el mayor desvalor de acción en el caso de utilización del terreno? ¿Y por qué una máquina no podría ser un gran desvalor también para efecto de los fines del Estado? No hay razones. No existe una explicación de esto. Lo que sí es criticable es que el peculado por utilización tenga la misma pena, por ejemplo, que el peculado por apropiación, pero por lo general no. ¿Por qué la misma pena para el peculado por apropiación y el peculado por utilización? Si tenemos un peculado de uso que disminuye considerablemente la pena. Entonces el peculado por utilización de bienes inmuebles también debería tener una menor penalidad. Es un tema que quizás, aplicando el principio de proporcionalidad, no sé si merezca una reforma de tipo penal, pero entre tanto un tratamiento diferenciado. Una clasificación de los delitos de peculado nos habla de peculado doloso y peculado culposo. Porque funcionario por negligencia, por culpa, sustraiga los bienes. En el peculado culposo no puede haber concierto entre el funcionario y el tercero que sustrae los bienes, porque de ser así, se trataría simplemente de un peculado doloso, que ingresa en la fórmula, el funcionario que se apropia de cualquier manera. Y esa habrá sido una manera de apropiarse, de concertar el funcionario. Una concertación entre el funcionario y el tercero. El peculado culposo, ahí es necesario que el funcionario, por culpa, dé lugar a que una tercera persona sustraiga los bienes. ¿Qué significa por culpa? Fidel Rojas Vargas, siguiendo la literatura alemana, dice que el sujeto, representándose mentalmente la posibilidad de un peligro, o debe representarse mentalmente la posibilidad de un peligro. Sin embargo, no toma medidas de precaución, porque considera que no se va a producir. Yo domino acá, yo soy quien domina los bienes. Eso es lo que marca el delito de peculado culposo. El delito es de resultado material, se haya consumado al producirse la sustracción de los caudales o efectos por acción de un tercero, bajo las circunstancias descritas de culpa del funcionario o servidor, se propicia o facilita culposamente ese resultado de sustracción. Si esto no tiene lugar, la falta de cuidado del sujeto público va a ser simplemente una conducta irrelevante penal. Siguiente, por favor. Ya para concluir, les recomiendo que revisen las sentencias que tienen que ver con el caso de los diarios Chicha y con el caso de la CPS de Vladimiro Montesinos Torres, que suscitó un debate interesante sobre la relación funcional de los bienes. En uno se condenó a Alberto Fujimori como autor del delito de peculado, y en el otro se dijo que no podía ser autor del delito de peculado. Las sentencias interesantes. Tienen ahí los números, pueden conseguirlas. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Mendoza. Para finalizar, damos las gracias al doctor Wilber Mendoza por haber participado en su calidad de expositor en el seminario de Delitos contra la Administración Pública, habiendo culminado la segunda sesión. Muchas gracias, doctor. La empresa Salva, alta especialización académica, le da el agradecimiento asimismo a los asistentes que nos han acompañado en toda esta jornada. Muchas gracias por todo. Queda concluido el curso. Gracias.